Hola queridos amigos, hermanos y escuchas. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. El día de hoy continuaremos con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Oremos entonces, hagamos una oración como siempre y dispongámonos a estar en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos has concedido. Estar alertas y vivir siempre de tu mano. Te damos gracias por este año que ha transcurrido bajo tu designio, bajo tu mandato, bajo tu voluntad. Porque no es nuestra voluntad, sino la tuya la que dirige nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias siempre en todo lugar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Ahora, estas tres preguntas son la consecución de lo que venimos haciendo. La primera pregunta es, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y pueblo de Dios formado por los bautizados que profesan la misma fe en Jesucristo. Participan de los mismos sacramentos y obedecen al Papa y a los obispos que están en comunión con él. Segunda pregunta, ¿quién es el Papa? El Papa es el vicario, representante de Jesucristo en la tierra, sucesor de San Pedro y jefe visible de la Iglesia. Tercera pregunta, ¿por qué se dice que Dios es remunerador? Se dice que Dios es remunerador porque premia a los buenos y castiga a los malos. Dios es amor, queridos hermanos. Continuamos entonces, vamos en el punto número 2. Y dice así: la muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. Numeral 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como le explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, según Hechos 2, versículo 23. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Numeral 600. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, obedece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado, según Hechos 4, versículo 27 y 28. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Muerto por nuestros pecados según las Escrituras, dice este contexto. Numeral 601. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo el justo había sido anunciado antes en la Escritura
como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que asegura haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Esto lo dice 1 de Corintios 15, versículo 3. La muerte redentora de Jesús cumple con, o en particular, la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. Qué bonito. Dios le hizo pecado por nosotros. Numeral 602. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica: en el designio divino de salvación habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de nuestros padres, de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una muerte, o sea, con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los tiempos, es decir, en los últimos tiempos a causa de vosotros, o sea, de ustedes. Primera de Pedro 1, versículo 18 al 20. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado. Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Numeral 603. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según Marcos 15, versículo 34. Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, según Romanos 8, versículo 32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, según Romanos 5, versículo 10. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Numeral 604. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos sirvió y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, según Primeras de Juan, capítulo 4, versículo 10. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, según Romanos 5, versículo 8. Numeral 605. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Según Mateo 18, versículo 14, afirma dar su vida en rescate por muchos. Según Mateo 20, versículo 28. Este último término no es restrictivo, opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Vivos y muertos, incluyendo
buenos y malos, los que siguen este amor fraterno, este amor universal que Dios nos ha manifestado, que por amor al hombre envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y vida en abundancia. Queridos hermanos, sigamos orando y pidiendo, roguemos por la paz de Israel, de Ucrania, de Rusia, de Palestina, de Gaza, y pidamos que Dios tenga misericordia y se termine la guerra, que detenga el cambio climático, que cuide de los niños, de los jóvenes, de las familias, de los ancianos, de los huérfanos, de las viudas, y que derrame su gracia y sus bendiciones en los más necesitados. Todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Queridos hermanos, soy Chuchín, el lector del Catecismo. Si Dios nos lo permite, nos vemos pronto por este mismo canal.